Bien, tras hablar del diseño de un modelo de formación, una vez que tenemos claro el diseño que queremos llevar a cabo, vamos a centrarnos en las intenciones educativas, que es el componente esencial del proyecto socioeducativo y lo que va a centrar las decisiones tanto a nivel metodológico como organización y evaluación. Son los objetivos. Los objetivos va a ser el centro de inicio y vínculo del resto de los componentes de la programación. Tenemos que plantear objetivos eficientistas y que sean eficaces y que a la vez podamos sean vínculo para organizar los demás componentes de la programación. Las instituciones lo que demandan prioritariamente son los objetivos de socialización de las personas para poder integrarlas en la sociedad, ¿no? Los objetivos específicos deben ser observables, evaluables, medibles y concretos. Por eso es necesario definir en primer lugar los objetivos generales, que son las intenciones educativas, que van a orientar todo el proyecto de intervención educativa. De ahí van a partir los objetivos específicos, ¿no? Y los objetivos generales van a determinar el ámbito de intervención. Hay que redactarlos en forma de infinitivo y que expresen la capacidad que hay que desarrollar en los educandos. Son los principios orientadores de la intervención y por eso requieren analizar el objetivo de una forma holística, redactándolo y desarrollando pues todo lo que es el resto de la programación y orientando a la evaluación de los resultados. Puede haber problemas con los objetivos, es decir, que sean demasiado conformistas o excesivamente ambiguos. Un objetivo general tiene que ser global, pero no puede pecar de ambiguo. Tenemos que definir qué es lo que queremos conseguir. A veces no reflejan las expectativas de lo que es el objetivo de la institución. En otras ocasiones se modifican demasiado frecuentemente. A veces redactamos objetivos irreales porque no son viables, no se pueden llevar a la práctica. Y otras ocasiones no responden a las necesidades detectadas en el análisis de necesidades. Los contenidos en las unidades didácticas en el ámbito escolar son pues contenidos en donde se referencian objetivos de tipo cognitivo, ¿no? de aprendizaje de información, por así decirlo. Entonces, en el ámbito social tenemos que hallar una reflexión sobre los contenidos que tenemos que seleccionar en nuestras programaciones y que ayuden a mejorar la calidad de la intervención. Los contenidos expresan lo que se debe enseñar y lo que el educando debería aprender. Y se dividen los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. De esta forma, ayudan a configurar el objetivo y permiten identificar el tipo de aprendizaje que se diseña. Y esto es muy importante en la intervención educativa en el ámbito social, ¿no? Porque no estamos trabajando con contenidos meramente teóricos, conceptuales, como en el ámbito escolar. Los contenidos conceptuales son aquellos que el educando debe llegar a saber, es la información que necesita tener. Y los contenidos procedimentales tienen más que ver con las habilidades, son los que el educando tiene que demostrar saber hacer, ¿no? En cuanto a los contenidos de valores y actitudes, son aquellos que el educando debe llegar a asumir
como su manera de ser. Bien, entre los contenidos conceptuales tenemos los hechos y los conceptos. Los hechos son sucesos, situaciones, fenómenos concretos, ¿no? Y su aprendizaje pues requiere cierta memorización. Vamos a ver, si pretendemos socializar a las personas, que sepan dirigirse a una institución para recabar información, para presentar una documentación, pues tiene que haber unas pautas, ¿no? Entonces, tiene que tener un conocimiento teórico y aprender y memorizar ciertas cuestiones. Los conceptos, pues son un tipo de contenido que se requiere para la comprensión de lo que tiene que saber hacer. Su aprendizaje necesita un proceso de elaboración y de construcción personal. Bien, dentro de los contenidos procedimentales, primero empezamos siempre con los conceptuales. Tenemos que aprender esos conceptos que necesitamos para después poner en práctica esas habilidades o procedimientos, ¿no? Pues procedimientos, el conjunto de acciones ordenadas que conducen para resolver una situación. Lo que os decía, bueno, pues el saber ir a un organismo oficial, pedir documentación, presentar lo que nos requieren, todo eso es, primero tenemos que tener los conocimientos teóricos y después realizar el procedimiento, ¿no? Y la ejercitación, para que un aprendizaje se adquiera y que sea significativo y que podamos asociarlo a otros contenidos procedimentales que ya tenemos, necesitamos ejercitarlo para que nos resulte significativo y poder asimilarlo rápidamente. Los contenidos actitudinales tienen que ver con los contenidos que son central en educación social. Los valores es un componente que muchas veces tienen un alto contenido ideológico. Supone dejar a la persona, bueno, un poco a la merced de lo que se requiere en la sociedad en un momento dado, ¿no? Las actitudes son un aspecto clave para la formación de la persona y una de las principales dificultades con la que se encuentran los educadores. Es necesario que estén definidos en la programación institucional y que estén recogidos en los proyectos socioeducativos y de intervención diaria, ¿no? Una cosa es que estén recogidos en la programación de centro, en la programación institucional, como marco e insignia de la finalidad educativa de la institución, pero también tienen que aparecer reflejados en las intervenciones educativas que planificamos después. Los contenidos actitudinales son modelos proporcionados por educadores y que desempeñan un papel relevante. El educador tiene un papel crucial porque sirve de modelo para los educandos. Es el aprendizaje vicario el más relevante en este tipo de aprendizajes, ¿no? El aprender de los modelos. Y se adquieren nuevas actitudes mediante, bueno, pues procesos de análisis y de reflexión. Para adquirir nuevos valores y actitudes es necesario que en la persona se genere un conflicto cognitivo y que la resolución de ese conflicto pueda ayudar a través del aprendizaje vicario. Bien, la fase en el aprendizaje de valores, primero es descubrir el valor, incorporarlo y después llevarlo a la práctica. Una persona va a modificar más fácilmente los valores y las actitudes si pertenece a un grupo, tiene un sentimiento de participación en el grupo, se identifica con él, la participación es activa, con lo cual se implica de una forma mayor y tiene un líder que ejerce un liderazgo democrático.
La organización didáctica de los contenidos es algo importante porque para procesar el aprendizaje de los contenidos hay que hacer un proceso de asimilación progresiva, que no todas las personas llevan el mismo ritmo y lo desarrollan en tiempos desiguales, pero hay que graduar ese aprendizaje del contenido, ¿no? Y la dinámica del grupo en sí en el que se está trabajando pues marcan diferentes ritmos. Los criterios para organizar los contenidos. Tenemos que sean contenidos que tengan una continuidad y una progresión, es decir, que se enseña primero los contenidos más básicos que van a dar soporte a los contenidos que tenemos que ir aprendiendo en el futuro. La interrelación entre los contenidos ayuda a que el educando adquiera una visión global, no segmentada, y la delimitación de los contenidos centrales o inclusores que permiten priorizarlos y utilizarlos como referencia para los contenidos que incluye. Y hasta aquí este apartado de las intenciones educativas.